Ut. Ok. Bien, ¿ya puede ver la presentación compartida? Ya. Ok. Bien, ahora vamos con el control biológico. Bien, en cuanto al control biológico, lo estamos dividiendo en dos partes. Control biológico hecho por insectos y el control biológico con biopreparados con acción insecticida. Entre los del control biológico de insectos tenemos tres tipos. Control biológico por introducción, por aumento y por conservación de especies entomófagas. Y para los biopreparados con acción insecticida tenemos el Bacillus híjole, no está bien escrito, turigénesis por tipo Courtaki, perdón, el Bacillus turgeneris tipo Tenebrionis, el Bacillus subtilis, el Verticillium lecani, el Baviera baciana, el Bacillomyces Fumosoroseus, perdón. Las distintos tipos del género Trichoderma, el Spinosad, el Ciniotherium minitans, perdón, y los nematodos entomofagenos. Y bueno, aquí tenemos la imagen de una mariquita comiéndose un pulgón, una catarina comiéndose un pulgón. ¿De casualidad los bichitos que usted dice son así, más o menos? Sí, se parecen un poco como a las catarinas, pero son de color negras y Negras. son muy pequeñas. Son como estos. A ver, ¿puede acercar más la diapositiva? Se parecen a las del lado derecho. ¿A estos? Ah, la que está arriba. Ajá. Sí, seguramente son pulgones. Hay muchos tipos de pulgones, hay algunos verdes, hay negros, incluso hay unos que tienen como espinitas. De hecho, en mi jardín hay algunos, déjame le pongo. Bueno, al ser insectos, pues bueno, hay muchísimos tipos. Mire, aquí también hay unos como cafés. Se parece a esos negros. Ajá. Algo así. Sí, hay muchísimos tipos. Incluso así. Bueno. Entonces, hay muchos tipos de pulgones, pero en general pues son estos bichitos así como redonditos, que tienen sus patitas y andan en las plantas. Y además lo que hacen es como que las desecan, las chupan. se chupan su savia. Entonces, bueno. Uno de los controles biológicos para eso son las catarinas. También hay otros. Las mantis religiosos también son muy buenas. Pero bueno, depende. Algo muy importante que hay que ver para el control biológico es tener cuidado que estos nuevos organismos no se vayan a descontrolar en nuestra área. Es decir, hay que investigar de preferencia que sean de la zona.
que sean nativos de nuestra zona, no traerlos de la India, de África, de Sudamérica, no, que sí existan en nuestra área, en la Sierra Norte. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero principalmente porque, como vemos, hay un desequilibrio para empezar, y por eso hay una plaga. Y entonces, para controlar esta plaga, si ponemos a otros organismos que también van a desequilibrar nuestro ecosistema, nuestro sistema, pues bueno, va a ser mucho peor. Si recordamos, por ejemplo, no sé si recuerdo un ejemplo de los caracoles en Hawái. Me parece, si no me equivoco, les voy a buscar el artículo, pero bueno, la historia. Pero se supone que en Hawái había unos caracoles nativos muy chiquitos. Y bueno, a Hawái se trajeron, no me acuerdo si unas plantas o algo así, que envenenaban a estos caracoles. Y bueno, hicieron un desastre ahí, ¿no? Porque estaban desplazando a las plantas y a la fauna local, incluyendo estos caracoles que solamente existían en esta isla de Hawái. Y entonces, ¿qué hizo la gente para tratar de controlar lo que estaba matando a estos caracoles? Dijeron, vamos a traer unos caracoles, me parece que asiáticos o africanos. Unos caracoles enormes. Pero no tuvieron dos dedos de frente, como lo dicen. No tuvieron un poquito no pensaron ni un poquito qué es lo que iban a hacer. Y entonces estos caracoles que trajeron para tratar de controlar la plaga que estaba perjudicando a los caracoles pequeños, estos que trajeron no eran herbívoros, no comían las plantas que estaban perjudicando a los caracoles, eran carnívoros. Y estos caracoles se terminaron de comer a los caracoles hawaianos que quedaban. Entonces, pues bueno, es un gran error que llega a ocurrir en muchas ocasiones. Entonces, al momento de usar un control de lo que sea, pero más que nada biológico, hay que tener cuidado de saber cuánto tiempo van a durar ahí, qué otras cosas comen y si se van a poder controlar las poblaciones o no. Bien. Ok, entonces, aquí los ejemplos que se van a dar son algunos ejemplos a nivel internacional. No exactamente mexicanos, por lo que hay que tener cuidado. Aquí se van a usar ejemplos. Lo que hay que tomar en cuenta es, cómo están funcionando y de qué manera, ¿sale? No al pie de la letra de que tengamos que usar a estos organismos porque podrían perjudicar a nuestro ecosistema. Bien. Entonces, en cuanto al control biológico por insectos, le decía, hay tres formas de utilizar a los insectos entomófagos, es decir, que también comen insectos, para el control biológico. Por introducción, aumento y conservación. Entonces, primero vamos por el de control biológico por introducción. Y aquí tenemos que cuando un insecto ataca cultivos, se introduce de una región a otra o de un país a otro y suele convertirse rápidamente en plaga para los cultivos. Entonces primero llega el insecto desde otro lugar y se convierte en una plaga. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque como le decía, en el nuevo país o en la nueva región no se han desarrollado enemigos naturales que puedan regular las poblaciones. Bien, a este tipo de insecto plaga se le conoce como plaga exótica, porque viene de otro lugar. Para la regulación de las plagas exóticas, se utiliza una técnica denominada introducción de enemigos naturales o el control biológico clásico. ¿Esto qué incluye? Bueno, se identifica, se importa y se aclimata a los enemigos naturales importadas. Es decir, primero vemos cuál es la plaga exótica. Bueno, cuál es la plaga que nos está
haciendo daño. Luego, si es exótica o no es exótica. Si es exótica, entonces vamos a ver qué enemigos naturales suelen ser los que controlan a este tipo de plagas en su lugar de origen. Una vez que los identificamos, los traemos desde allá y los aclimatamos. ¿Para qué? Para regular las poblaciones de plagas introducidas de un país o región determinado. En los casos que son exitosos, no todos, pero en los casos que sí son exitosos, esta forma de control ha servido para controlar muchas plagas de manera permanente, para que no causen daños económicos a los cultivos. Como le decía, no todos son exitosos. Hay que tener, le digo, bastante cuidado con esto. Y además, al momento de investigar, hay que ver si está regulado aquí en México o no, y si se deja entrar o no. De hecho, para entrar al país, sí hay leyes muy estrictas acerca de transportar incluso semillas que no sean, que no hayan nacido aquí en México. ¿Por qué? Porque estas plantas pueden traer plagas y enfermedades que pueden acabar con todos nuestros cultivos. Entonces, para traerlos desde acá hay que hacerlo con todas las de la ley, investigar bien y bueno, ver qué hacer, ¿no? Hay que investigar muy bien qué es lo que se necesita usar. Por eso, para que, como dicen, no vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad. Bueno, y aquí vamos con un ejemplo. Uno de los mejores ejemplos para este control es el de Rhodalia candinalis. Rhodalia candinalis es esta catarinita. Y bueno, está depredando aquí a la cochinilla acanalada. Bien, este fue el primer caso exitoso de insectos introducidos para depredar sobre insectos dañinos. Bueno, registrado por lo menos. La plaga que controló fue la cochinilla acanalada, que es la Iseria purchasi, que es esta blanquita, la cual se estableció en California en 1872 y en 15 años se dispersó en toda la zona de producción de cítricos. La primera introducción a California fue de 28 adultos en 1888, de la cardinalis, de la Rhodalia cardinalis, y más tarde se introdujeron otros 514 adultos traídos desde Australia, y en menos de 2 años este insectito, la Rhodalia cardinalis, tuvo bajo control completo a la cochinilla acanalada. Entonces vemos que después de 15 años de dispersión y bueno, en todo el área de California, imagínense, en 2 años se controló. Pero esto tuvo que ser con mucho cuidado. Este ejemplo que les estoy dando es muy superficial. Se hicieron muchos estudios, se trató de controlar mucho las poblaciones, etcétera, etcétera. Otro ejemplo no menos importante fue el de Cales noaki, que es un entoparásito de la mosca blanca de los cítricos. Esta mosca es el Aleurotrixus flocosus, cuya introducción supuso el fin del problema de las moscas blancas en los cítricos en España. Entonces, pues aquí tenemos los huevos de la mosca blanca. Aquí tenemos la mosca blanca. Y este es el endoparásito para esta mosca. Bien. Luego tenemos el control biológico por aumento. ¿Qué hace este método? Bueno, consiste en la cría masiva y liberación periódica en el campo de parasitoides y depredadores, tanto exóticos como nativos. Es decir, de otros lados y también nativos. Para este tipo, de preferencia nativos, pero bueno. Aquí se considera que estos insectos pueden multiplicarse
durante la estación de crecimiento del cultivo, pero no se espera que se conviertan en una parte permanente del agroecosistema. Es decir, sí se considera que entren estos insectos, pero no que estén para siempre. Entonces, por eso es necesaria la liberación constante de estos insectos benéficos y buscar permanentemente nuevas especies que se adapten mejor al clima. Bueno, a las condiciones del ambiente. Por ejemplo, en el caso del Amblysieus swirski, ha representado una gran innovación de esta tecnología en los últimos años al adaptarse a condiciones extremas y mediterráneas. Este es un caso en el Mediterráneo, en la que otros parasitoides y depredadores tenían más dificultades para aclimatarse a cultivos de tomate y pimiento. Esto en la región del Mediterráneo. Hay que ver qué climas serían o qué insectos o qué parasitoides serían más aptos para el diferente clima de nuestra región. Y bueno, aquí vemos a este parasitito acabando con con otros organismos que le están haciendo daño a nuestros cultivos. Y bueno, aquí se ve, le puse 2 fotos. Esta está un poquito más pixeleada, pero bueno, es para ver que son más bien transparentes y dependiendo de la luz que les llegue, pues es el color en el que se van a ver, ¿no? Aquí se ven verdes y aquí se ven naranjas. Esta técnica utilizada preferentemente en cultivos de invernaderos para mantener controladas las poblaciones también cuenta en la actualidad con una amplia gama de insectos recogidos aquí en este cuadro. Ahorita los vamos a ver. En la actualidad el control biológico en horticultura intensiva se entiende como sueltas inundativas de grandes cantidades de insectos en momentos puntuales. ¿Por qué? Porque puede que en otro momento cambie el clima y se mueran, o acabe el ciclo de vida y se mueran, etcétera, ¿no? Estos insectos van a desaparecer del cultivo, con lo que es necesario volverlos a introducir en cada ciclo de cultivo, por un lado. En cualquier caso, esta técnica ha supuesto un incuestionable avance al posibilitar el control de muchas plagas sin tener que utilizar insecticidas. Ha sido muy bueno para no utilizar insecticidas, eliminando los problemas de residuos y los peligros de toxicidad que hay por estos insecticidas. Así, en el mercado hay una nueva gama ahora de productos con 0 residuos, que junto con programas de producción integrada suponen un muy buen tránsito hacia modelos de agricultura más sostenibles y más compatibles con el ambiente. Y bueno, obviamente estos cultivos de residuos ceros pues tienen un mayor valor tanto ecológico como económico, porque le pueden poner no están con residuos ni insecticidas, ¿no? Son más orgánicos. Y bueno, aquí tenemos las especies que se utilizan para el control biológico en invernadero y qué plaga es la que regulan. Aquí son los nombres científicos y aquí, pues bueno, los nombres comunes de lo que regulan. Mosca blanca, trips, araña roja, minadores, tuta y huevos de lepidópteros. Una de las tareas que se les van a dejar es que busquen imágenes y una descripción rápida de estas especies. Pero bueno, se las queda la próxima semana, ¿sale? Bien, okay. Bien, para el control biológico por conservación de especies entomófagas, bueno, esta es otra parte. Veamos que son 3 tipos, entonces ya vamos con la de introducción por aumento y conservación ahora de especies entomófagas.
Aquí la técnica consiste en aprovechar la capacidad que tenga un agrosistema, manipulándolo o no para que se favorezca la permanencia de los enemigos naturales ya presentes, y entonces se pueda regular las poblaciones de plagas y mantenerlas en niveles bajos, es decir, favorecer los insectos que nos favorecen. La estrategia consiste en conservar y activar la presencia, la supervivencia y la producción de los enemigos naturales nativos, que se comen o que eliminan nuestras plagas. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de estos organismos y que nuestra plaga se vea controlada. Las posibilidades de incrementar las poblaciones de estos artrópodos benéficos y de mejorar su comportamiento depredador y parasítico efectivo son viables a través de manejos de setos, ribazos, cubiertas vegetales que les brinden alimento y refugio dentro de y fuera del cultivo. Es decir, darles como los medios para que sean, se reproduzcan mucho más, ¿no? Y para que se mantengan ahí. En general, la diversidad de los agroecosistemas están asociados con la estabilidad a medio y largo plazo de las poblaciones de insectos presentes, debido a una variedad de parasitoides y depredadores que están siempre disponibles para suprimir el crecimiento potencial de las poblaciones de las plagas. Es decir, que entre más diversidad haya en nuestro agroecosistema, es más posible que sea más estable porque las poblaciones van a ser más estables, ¿no? Como lo estuvimos viendo el semestre pasado en la agroforestería. Y aquí vamos a mencionar algunas partes que vimos cuando vimos lo de agroforestería, ¿no? Entre las acciones que contribuyen a aumentar las poblaciones de enemigos naturales son estas. Asociaciones de cultivo, como veíamos en lo de la agroforestería, la presencia de umbrilíferas en ribazos o campos próximos, es decir, pues bueno, estas son las umbrilíferas, como el hinojo, la chiribía, la zanahoria, el comino, el anís, la alcarabea, la angélica y el apio, ¿sale? Entre otras más. Entonces, estas nos pueden ayudar a que los enemigos naturales de nuestras plagas puedan, pues se proliferen un poquito más, ¿no? Minimizar las intervenciones con insecticidas y fungicidas químicos o naturales, porque pues si tenemos los insecticidas, ellos no van a decir, este insecto le hace mal y si lo mato, y este insecto le hace bien, pero no lo mato, ¿no? Los insecticidas sabemos que sirven para una amplia variedad de insectos, entonces pues y también no insectos. Entonces, pues bueno, tratar de tener menos insecticidas y fungicidas para que el equilibrio se mantenga. Minimizar las labores profundas, que haya presencia de malezas que sirvan de refugio o alimentos alternativos, como las leguminosas y las compuestas, suelen ser las que más acogen a insectos beneficiosos. Entonces podemos tener más leguminosas en nuestros cultivos y entonces van a ser más benéficos, ¿no? Para estos insectos. Ay, permítanme un segundito rápido. Ok, también la construcción de nidales para sífidos en el caso de que no existan cañas o plantas de tallo huevo, o la pulverización de extractos azucarados con levaduras sobre los cultivos, setos o melazas, es decir, atraerlos. Estos son los sífidos, como mosquitas. Entonces, construir como nidos, o lugares óptimos para que se hagan nidos de estos organismos. La presencia de plantas productoras de néctar, como la facelia, que es esta. Pero bueno, el caso es que encontremos alguna que de preferencia sea nativa para que se adapte bien o que no vaya a invadir pues el resto del ecosistema. La presencia de plagas como pulgones o cochinillas que generan gran cantidad de melazas, dependiendo de qué es lo que estemos cultivando y qué es lo que queramos combatir, ¿no?
o que queramos hacer crecer. Por eso arriba veíamos que estos organismos, por ejemplo, los podemos recolectar para poder empezar a cultivar nuestros insectos que van a beneficiar al cultivo. Es decir, los podemos quitar y luego ponemos nuestros insectos que se los comen y se van a reproducir y entonces ya podemos proliferar a los insectos que nos van a beneficiar, ¿no? Estos son los pulgones, algunas cochinillas. Estas son cochinillas de tierra, estas son pues las que están aquí en un tallo y aquí hay otro tipo de cochinillas, ¿no? Vamos a acercarnos más. Estas cochinillas y estas cochinillas. Y bueno, aquí hay dos tipos de pulgones, los verdes, los negros. Y como decíamos anteriormente, hay muchos tipos de pulgones. En general están, y bueno, también la presencia de setos vivos. Como veíamos en la agroforestería, igual la presencia, los cercos de setos, de arbustos, ayudan bastante para que se mantengan bien las poblaciones de, ¿cómo se llama? De nuestros depredadores naturales. En general está bien documentado que en los agroecosistemas diversificados hay un incremento de la abundancia de artrópodos depredadores y parasitoides ocasionado por la expansión de la disponibilidad de presas alternativas, fuentes de néctar y microhábitats apropiados. Es decir, entre más diversificado haya, y va a haber más abundancia y un ecosistema mucho más saludable, ¿no? En teoría. Bien, luego tenemos el control biológico con biopreparados con acción insecticida. Es decir, biopreparados para que infecten a estos insectos que le están haciendo daño a nuestros cultivos. El primero es el de Bacillus thuringiensis del tipo Kurtsatsky. ¿Y cuál es este? Bueno, se utiliza, es un bacilo, para empezar, y se utiliza para numerosas orugas de lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, aunque no tiene ningún tipo de acción sobre los huevos ni los adultos, solamente en las orugas. Aquí tenemos varias orugas. Y los bacilios. Estos son los bacilios que van a infectar a estas orugas. El producto consiste en toxinas cristalizadas que provoca en los insectos jóvenes alteraciones mortales del sistema digestivo. Es decir, pues altera su sistema digestivo. El problema con estos productos, por ejemplo, es su baja persistencia, ya que es muy fotodegradable. Es decir, que si está mucho tiempo bajo el sol, pues bueno, o bajo la luz, pues se va a degradar rápidamente. Entonces tenemos que irlo echando periódicamente, ¿no? La utilización conjunto con aceites suele aumentar su persistencia y en consecuencia su eficacia. Igualmente se suelen obtener mejores resultados tras su utilización cuando se le añaden productos como la melaza, que actúan como fagoestimulantes. De esta forma el insecto tome mayores cantidades del producto. Es decir, si lo juntamos con alguna cosa dulce, alguna cosa como la melaza, el insecto se va a ver más atraído a este tipo de preparado y se lo va a comer más rápidamente. Los bacillus, al ser muy selectivos, no suelen coincidir notablemente sobre otro tipo de insectos. Es decir, que nada más nos va a servir para este tipo. Y modernamente, y debido a cada vez se realiza el control de orugas con este tipo de productos, comienzan a haber resistencias que limitan la eficacia de los mismos. Como veíamos que, pues bueno, sobreviven algunos y los que sobreviven son los más resistentes a estas cepas y así van sucesivamente haciéndose organismos más resistentes. Entonces, a veces, pues, no es tan benéfico, ¿no? Bien, también tenemos igual, Bacillus thuringiensis, pero del tipo Tenebrionis, que es específico para algunas larvas de coleópteros, de algunos escarabajos como estas. Y el escarabajo de las papas es sensible a este tipo de producto, mientras que las larvas están en los primeros estadios de desarrollo. Mientras la larva sea pequeña,
esté en los primeros estadios, entonces va a poder utilizarse bien, ¿no? Luego tenemos el Bacillus subtilis, que es el control de ciertas enfermedades fúngicas aéreas, y es decir, que llegan por medio aéreo. Y el Verticillium lecanii, que es para el control de pulgones, pero este necesita condiciones estables y altas de humedad para ser efectivo. Si el lugar es seco o es seco y luego frío y húmedo y luego otra vez muy caliente y seco, etcétera, no va a funcionar muy bien. Luego tenemos el Beaubiera bassiana, que es un hongo que existe de manera natural, en el suelo y en muchos ecosistemas del mundo. Se utiliza principalmente para el control de moscas blancas, aunque también puede ser eficaz en el control de trips y pulgones. Este hongo tiene la triple acción sobre los insectos, es decir, se adhiere a las conidias de la cutícula del insecto, genera un tubo germinativo que penetra el insecto mediante enzimas quitionílicas, proteinolíticas y lipídicas. Y entonces en el interior del insecto el hongo genera blastosporas, y las enzimas destruyen las estructuras internas, causándole la muerte en entre 36 y 72 horas. Es compatible con programas de control biológico, aunque hasta ahora no se han presentado estudios rigurosos sobre el tema, es decir, todavía no se sabe bien cuál es el impacto total de este hongo. Suelen ser compatibles con insecticidas y con los cobres, excepto el oxicloruro, es decir, también si se echa insecticida se puede seguir echando este biopreparado y pues va a seguir existiendo, a menos de que sea un oxicloruro, ¿no? Y aún no se han documentado resistencias, ya que el modo de acción es debido a un conjunto de más de 30 enzimas que destruyen estructuras vitales del insecto. Es decir, los insectos que están aquí van a morir porque van a morir y no tienen que tener muchas estructuras para poder hacer frente a todas las reacciones químicas que generan el insecto. Entonces aquí tenemos las trips en un estadio y aquí las trips en estadio adulto, que van a hacerle daño a nuestros cultivos también. No sé si más bien los que me dijo usted se parezcan a estas, pero dice que no, se parecen más a los pulgones, ¿verdad? Bueno, el caso es que así va a quedar básicamente el insecto después de haber sido, ¿cómo se dice? Atacado por este hongo, ¿no? Con este como algodoncito encima. Vamos a acercarnos más. Estas son las trips. Y este es el insecto ya atacado por el hongo. Bien. También tenemos el Paeciliomyces fumosoroceus. Y se están desarrollando distintos insecticidas a base de este hongo para el control de moscas blancas, aunque también puede ser eficaz para los pulgones. Y hay distintos tipos del género Trichoderma, que también estos preparados son comercializados para el control de enfermedades del suelo con resultados contradictorios. Es decir, a veces funciona, a veces no funciona. Y a veces hasta puede perjudicar en vez de ser mejor, ¿no? Pero depende de la cepa, depende de qué estemos utilizando, etcétera. Por eso le digo, hay que investigar bien qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a utilizar para ver si no es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O la plaga, en este caso. Luego tenemos el Spinosad, que es una suspensión acuosa que se obtiene a partir de la fermentación aeróbica de la bacteria Saccharopolispora spinosa, y tiene un buen nivel de control de trips y orugas. Por lo menos en la Unión Europea ha sido de reciente autorización para su utilización en la agricultura ecológica y ha supuesto un importante empuje para la gestión de sistemas ecológicos.
Independientemente de los usos habituales del Spinosad, se ha puesto a un formulado, el Spinosad cebo, que tiene un uso importante complementando otras estrategias para el control de la mosca de la fruta. Esta fórmula permite tratar a los árboles líneas de poca anchura con en las caras sur, que actuarán como cebo para la plaga, y con un mínimo impacto sobre la fauna auxiliar y una alta eficacia sobre la plaga. Es decir, nos va a servir para infectar a nuestra plaga, y puede que tenga muy poco efecto en los organismos benéficos, aunque sí puede haber algunos efectos. Luego está el Cyniotherium minitans, que es un hongo antagonista que vive a expensas de los esclerocios de la esclerotina. Puede ser Sclerotherium o minor, y proporciona una estrategia de control eficaz y limpia. La esclerotinia, constituye un importante problema en los cultivos de hortalizas de otoño, especialmente en los campos en los que se repiten cultivos sensibles a esta enfermedad. Esa es la esclerotinia. Y bueno, este hongo ha supuesto un notable avance para un problema que no tenía una fácil solución, y ni en los campos de agricultura convencional ni en los de agricultura ecológica, excepto dejar los campos sin cultivar las especies sensibles durante un buen número de años, ya que las formas de resistencia a los cultivos escleroicos podían mantenerse funcionales en el suelo a la espera de un cultivo sensible durante más de 10 años. Es decir, este tipo de biopreparado ha ayudado que estos campos que estaban infectados pues puedan no tenga que esperarse 10 años incluso para no cultivar, y entonces ya después que se haya limpiado cultivar las especies sensibles, sino que ahora se echa este biopreparado y ya puede cultivarse más fácil, ¿no? Y finalmente tenemos los nematodos entomopatógenos, es decir, los gusanos que hacen daño a los insectos. Y bueno, también existen nematodos entomopatógenos que cada vez están más presentes en el mercado y que tienen mayor eficacia. En la actualidad se están desarrollando importantes trabajos por las empresas productoras para encontrar las estrategias de utilización de nemátodos, de estos gusanos, en las producciones intensivas de hortalizas del litoral mediterráneo en el control de diversas plagas. Una de las aplicaciones podría funcionar en corto plazo sería el control de los trips mediante la aplicación de nemátodos en los suelos o sustratos donde estos realizan la fase de pupa. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, vemos aquí un insecto adulto, ¿no? El que nos va a estar afectando como plaga. Y tenemos a la larva sana. También tenemos a los nemátodos, a los gusanos que van a infectar a la plaga. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a infectar a la oruga, a la larva, y van a entrar por los espiráculos y la boca de la larva, por donde respira y por donde come. Luego hay una liberación de la bacteria, la larva se enferma de septicemia, es decir, se infecta por dentro completamente, y se van a desarrollar los nemátodos. Y bueno, va a haber nemátodos hembra, nemátodos macho, las hembras son más grandes que los machos, o hay hermafroditas, El caso es que se van a reproducir, depende de qué nemátodo sea. Y bueno, en la misma larva va a ocurrir todo el ciclo de vida del nemátodo, de adulto, huevo, estadio 1, 2, 3 y 4. Y entonces
van a salir los juveniles que van a infectar una vez que la larva tenga los nematodos en la superficie, y estos, cuando ya están como juveniles, van a infectar una nueva larva y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué sería lo peligroso? Que infecten, pues le digo, de más a otros escarabajos, otros organismos que no estén afectando a nuestros cultivos, y al contrario sí nos benefician a los cultivos, ¿no? Por eso es importante, le digo, encontrar especies nativas, y que se tenga un buen control biológico, un buen control de lo que tenemos, ¿no? Bien, pues vamos a llegar hasta aquí. Nada más nos faltarían los métodos, le digo, los que le tocan a usted y a Patti, de los métodos vegetales y minerales. Y también unos métodos extra que cuando ustedes terminen de exponer, pues es una exposición rápida mía. Y pues bueno, quedan los trabajos y terminamos, ¿sale? ¿Hay alguna duda, pregunta, aclaración hasta el momento? No, ¿y cuándo va a ser el sorteo? Pues vamos a hacerlo de una vez, ¿sale? Ruleta. Vamos a poner Carmen. Patricia. Permíteme.